Eleanor Clark se quitó los guantes quirúrgicos con un movimiento decidido y los tiró a la papelera. 12 horas. 12 horas de cirugía cerebral continua en una mujer de 30 años con un tumor agresivo, pero lo consiguieron. La salvaron. Doctora Clark, vuelve a trabajar en lo imposible, dijo alguien del equipo quirúrgico al salir del quirófano. Ellie asintió con una sonrisa cansada. Hacía tiempo que estaba acostumbrada a esos cumplidos, pero ya no le producían la satisfacción interior de antes. Había pasado años estudiando, noches en vela y sacrificando su vida personal para convertirse en una de las mejores neurocirujanas del país. Y ahora, a los 38 años, realizaba rutinariamente lo que otros médicos consideraban imposible. Pero, ¿y qué?, pensó Ellie mientras entraba en el vestuario. Puedo salvar la vida de otra persona, pero no la mía. Miró su reloj. 21:45. Sebastián no estaría contento. La esperaba en casa a las 8. Ya llevaba casi 2 horas de retraso. Ellie sacó su teléfono. 3 llamadas perdidas, 6 mensajes, todos de él. ¿Dónde estás? Se suponía que estarías en casa a las 8. Esto es una falta de respeto. ¿Qué pensarán los invitados? ¿Soy yo quien tiene que explicarles que mi mujer considera su trabajo más importante que yo? Te estoy esperando. Ahora. Ellie tomó aire y contuvo la respiración. Debía cenar con los colegas de Sebastián, los físicos de su laboratorio. Se había olvidado por completo. No era frecuente, pero a veces su trabajo la consumía por completo, sobre todo cuando se trataba de casos complicados como el de hoy. Mientras conducía de vuelta a casa, sus pensamientos oscilaban entre la ansiedad por la reacción de Sebastián y el orgullo por el logro de hoy. Cuando se conocieron, 6 años atrás, Seb había admirado su dedicación al trabajo. Como científico, comprendía su deseo de alcanzar la excelencia. ¿Qué ha cambiado?, pensó ella mientras se detenía en un semáforo. ¿Cuándo dejó de apoyarme y empezó a exigirme el control de todos los aspectos de mi vida? La puerta de su gran casa en un barrio acomodado se abrió antes de que Ellie pudiera coger las llaves. Sebastián estaba en la puerta, un hombre alto y en forma, con el pelo rubio perfectamente peinado y unos fríos ojos azules. «Aquí estás», dijo en voz baja. «Nuestros invitados te han estado esperando durante 1 hora. Me vi obligado a excusarme». «Estaba salvando una vida, Seb», explicó Ellie al cruzar el umbral. Sebastián se encogió de hombros. «¿Y todos los demás neurocirujanos del hospital enfermaron de repente? ¿Solo tú podías hacerlo?» Ellie quiso decir que sí, que la habían invitado a ella porque era la mejor, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. En lugar de eso, respiró hondo y lo siguió hasta el comedor, donde estaban sentados 4 colegas de Sebastián. «Ahí está el doctor Clark», exclamó uno de ellos poniéndose en pie. «Hemos oído hablar mucho de usted». Sebastián sonrió, la encantadora sonrisa que solo mostraba en público, y rodeó a Ellie con el brazo. «Mi mujer es un genio de la neurocirugía. A veces pienso que el cerebro es su verdadero amor, no yo». Los invitados rieron, y Ellie sintió los dedos de Sebastián clavándose en su hombro. La velada se alargó interminablemente. Los invitados hablaban del próximo y prestigioso Premio Bloomfield de Física, para el que Sebastián había sido nominado. Su trabajo sobre el entrelazamiento cuántico tenía un potencial revolucionario, no solo para la física, sino también para la medicina y otros campos. Era un genio, el favorito de la comunidad científica, un hombre que podía cambiar el mundo. Y ninguno de ellos conoce al verdadero Sebastián, pensó Ellie, mientras observaba cómo su marido engatusaba a los invitados. No ven cómo me está aislando poco a poco de mi familia, cómo controla todos mis movimientos, cómo está destruyendo mi sentido de la autoestima. Cuando los invitados se hubieron marchado, llegó la hora del ajuste de cuentas. «Me has avergonzado», dijo Sebastián, doblando cuidadosamente las servilletas, lenta, metódicamente.
Sabías lo importante que era esta cena. No planeé una operación de 12 horas, Seb, replicó Eli con voz temblorosa. Podrías haber hecho un mejor trabajo de planificación, espetó él. Pero es que te gusta ese poder, ¿no? Te gusta sentirte como un dios en el quirófano, decidiendo quién vive y quién muere. No es justo, susurró Eli. Estoy salvando vidas. ¿Y nuestras vidas? Preguntó Sebastián. Podría cambiar la física para siempre, y mi mujer ni siquiera puede estar ahí para apoyarme. No gritó, nunca gritó. Su tono era uniforme, incluso suave, y eso era lo peor. Cada palabra caía como una gota de ácido, carcomiendo lo que quedaba de su confianza. ¿Cuándo dejé de defenderme? ¿Cuándo empecé a creer que me lo merecía? Pensó Eli mientras miraba a su marido. Cuando se conocieron en un congreso de neurociencia hace 6 años, Sebastián era brillante, carismático y un apasionado de su trabajo. Hablaron durante horas sobre la intersección de sus campos, sobre cómo la física podía revolucionar la neurocirugía, y ella se enamoró de su inteligencia y entusiasmo. Los 2 primeros años fueron casi perfectos, y entonces empezaron los pequeños cambios. Un poco de irritación cuando llegaba tarde, descontento cuando quería pasar tiempo con sus amigos. Poco a poco, su círculo social se redujo a sus colegas del hospital y a los amigos de Sebastián. La relación con su hermana Julia, su único pariente cercano, se volvió tensa porque Sebastián la consideraba una mala influencia. ¿Cómo he permitido que esto ocurriera?, pensó Eli mientras Sebastián continuaba su fría diatriba sobre su egoísmo. El teléfono sonó, interrumpiendo su monólogo. Eli miró la pantalla. «Es Julia», dijo. «Oh, tu hermana desorganizada favorita», suspiró Sebastián. «¿Qué quiere esta vez? ¿Dinero? ¿Apoyo emocional? ¿Alguna vez madura?» Eli le ignoró y cogió el teléfono. La voz de Julia sonaba débil y ronca. «He empeorado. Estoy en el hospital». A Eli se le encogió el corazón. Julia padecía un raro trastorno autoinmunitario que la medicina aún no había aprendido a tratar eficazmente. Durante los últimos 6 meses, su estado se había ido deteriorando lentamente. «Iré en cuanto pueda», dijo Eli, buscando las llaves. «No vas a ir a ninguna parte», dijo Sebastián con calma, cogiéndole las llaves de las manos. «Estás cansada después de una operación de 12 horas. Mi hermana está en el hospital». Eli intentó coger las llaves, pero él las sostuvo por encima de su cabeza. «Y allí hay muchos médicos», se encogió de hombros. «Solo busca atención, como siempre». «Su estado es grave, Seb», insistió Eli. «Necesita un tratamiento experimental y cuesta dinero. Mucho dinero». Sebastián bajó la mano con las llaves y la miró, con los ojos entrecerrados. «Y tú, por supuesto, crees que debo pagarlo». «Podemos permitírnoslo», dijo Eli. «Has ganado millones con tus patentes». «Dinero que he ganado con mi cerebro», replicó Sebastián. «No voy a gastarlo en un tratamiento experimental para alguien que nunca se ha esforzado por hacer nada con su vida». Eli no daba crédito a lo que oía. «Es mi hermana, Seb. Es la única familia que me queda». «No, Eli». La miró fijamente a los ojos. «Yo soy tu familia. Soy el único. Y cuanto antes te des cuenta, mejor será para todos». «¿Cuándo se volvió tan frío, tan despiadado?», pensó Eli. Recordó al Sebastián que había conocido, apasionado, sensible, que le había dejado flores con notas sobre cómo la ciencia explicaba el amor. «No voy a dejar morir a mi hermana», dijo Eli, con voz firme. «Si no me ayudas, encontraré el dinero de otra manera. Haré turnos extra, pediré un préstamo, venderé mis joyas». «¿Las joyas que te regalé?», interrumpió Sebastián. «¿Las venderías para salvar a alguien que nunca ha hecho nada por ti?». «Es mi hermana», gritó Eli, agotada por fin su paciencia. «Tenía 2 trabajos para que yo pudiera ir a la escuela. Lo sacrificó todo por mí». Algo oscuro brilló en los ojos de Sebastián. Eli nunca había visto una expresión así en su rostro.
Eso fue antes que yo, dijo en voz baja. Ahora yo soy tu prioridad, no ella. No estoy eligiendo entre vosotros, replicó Eli, sintiendo que los ojos se le llenaban de lágrimas. Te estoy pidiendo que me ayudes a salvar a la única persona que tengo cerca, aparte de ti. Sebastián se acercó, su presencia repentinamente amenazadora. No lo entiendes, ¿verdad? Creé esta vida para ti, esta casa, este estatus. Sin mí, no eres más que otro médico que hace horas extras y no tiene vida. Salvovidas, Seb, susurró Eli. ¿Eso no significa nada para ti? Significa que nunca estás en casa, replicó él. Significa que antepones a los demás a mí. Significa que no aprecias lo que he creado para nosotros. Eli lo miró y vio a un extraño, un hombre al que no conocía. He sacrificado mucho por este matrimonio, Seb, dijo. He renunciado a amigos. He reducido mi tiempo con Julia. Incluso rechacé la oferta de dirigir el departamento de neurocirugía de Mayo porque tú no querías mudarte de tu precioso laboratorio. ¿Y es culpa mía?, preguntó Sebastián con una leve sonrisa. Algo se rompió dentro de Eli. De repente vio la verdad que no había querido admitir durante tanto tiempo. Los últimos 4 años de su vida se habían basado en el miedo. Miedo a decepcionar a Sebastián. Miedo a su fría ira. Miedo a perder lo que ella creía que era amor, pero que en realidad era solo control. No voy a vivir más así, dijo, intentando mantener la voz firme. Mi hermana me necesita y voy a estar ahí para ella. Y si no puedes entender eso, entonces tal vez este matrimonio sea un error. La mano de Sebastián se movió tan rápido que Eli ni siquiera la vio. Solo sintió un dolor agudo cuando la palma le golpeó la cara con tanta fuerza que salió volando hacia atrás, estrellándose contra la pared. El tiempo pareció detenerse. Eli se tocó la mejilla, sintiéndola palpitar de dolor. Miró a su marido, con los ojos muy abiertos, incrédula ante lo que acababa de ocurrir. Sebastián parecía tan sorprendido como ella. Por un momento se le cayó la máscara y parecía casi asustado. ¿Ves lo que me estás obligando a hacer?, dijo con calma. Me estás volviendo loca con tu egoísmo. Eli no contestó. Se quedó mirándole, dándose cuenta de repente de que no se enfrentaba solo a un hombre controlador. Estaba ante un hombre peligroso. Su mano se movió casi instintivamente. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Sebastián, con voz repentinamente tensa. Grabando el momento en que mi perfecto y brillante marido cruzó la línea, respondió Eli, con voz temblorosa, pero con una nueva fuerza en ella. Sebastián la miró y, por primera vez en mucho tiempo, Eli vio algo parecido al miedo en sus ojos, no por lo que había hecho, sino porque su perfecta imagen pública podía verse arruinada. Ahora me voy a casa de mi hermana, dijo Eli, sin colgar el teléfono. Y cuando vuelva, vamos a tener una charla muy seria sobre nuestro futuro, si es que lo tenemos. Recogió con cuidado las llaves que él había dejado caer al golpearla y se dirigió a la puerta sin mirar atrás. Eli sabía que acababa de cruzar su propia línea. Ya no sería una víctima, y si para ello tenía que destruir su vida, que así fuera. Al entrar en su coche, miró su teléfono. El vídeo se había guardado. La prueba de quién era realmente Sebastian Clarke, un mimado de la comunidad científica, un nominado al premio Bloomfield, un genio de la física cuántica. Este es el final, pensó Eli mientras salía del patio, o el principio. Aún no lo sé. Los pasillos del hospital siempre han dado a Eleanor una sensación de control. Aquí no era solo la esposa de alguien, sino el doctor Clarke, el hombre cuyas decisiones significaban la vida y la muerte. Pero hoy, mientras caminaba hacia la habitación de Julia, sintió que ese control se le escapaba de las manos. La cara le palpitaba por el impacto, la mejilla le ardía, y Eli sospechaba que por la mañana se le formaría un moratón. Se puso más base de maquillaje de lo habitual para cubrir el enrojecimiento, pero sabía que solo era una solución temporal.
En la puerta de la sala, Ellie se detuvo para ordenar sus pensamientos. Por primera vez en su vida, no sabía cómo hablar con su hermana. ¿Qué le voy a decir?, pensó. ¿Que mi marido se niega a ayudarme? ¿Que me pegaba cuando yo insistía? ¿Cómo he dejado que mi vida se convierta en esto? Respirando hondo, abrió la puerta. Julia tenía un aspecto sorprendentemente frágil en la cama del hospital. Su cuerpo, antes sano, parecía ahora agotado por la enfermedad. El pelo rubio se le pegaba a la frente sudorosa y su piel pálida era casi transparente. Pero sus ojos seguían tan brillantes y vivos como siempre. Ellie. Julia sonrió débilmente. ¿Has venido? El sonido de la voz de su hermana, tan débil pero llena de alegría al verla, hizo añicos algo en el interior de Ellie. Se precipitó hacia la cama y abrazó a Julia, tratando de ignorar lo frágil que se había vuelto. «Claro que he venido. Siempre vendré», respondió Ellie, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Julia se apartó y miró a su hermana con atención. «¿Qué te ha pasado en la cara?», preguntó, tocando ligeramente la mejilla de Ellie. «No es nada. Me tropecé con la puerta torpemente». La mentira salió de forma natural y asustó a Ellie más de lo que esperaba. ¿Tan acostumbrada estaba a ocultar la verdad? Julia la miró con desconfianza. Se conocían de toda la vida, y mentirle a su hermana era casi imposible. ¿Fue él?, preguntó Julia en voz baja. Ellie no contestó, pero su silencio fue respuesta suficiente. «Lo sabía», susurró Julia, con los ojos llenos de ira. «Siempre sentí que le pasaba algo, la forma en que te mira, como si le pertenecieras». «Julia, ahora no», dijo Ellie cansada. «Hablemos de ti. ¿Qué dijeron los médicos sobre tu estado?». Julia suspiró, sabiendo cuándo no insistir. «Lo mismo que antes. La terapia experimental es mi única oportunidad. Pero el seguro no la cubre y cuesta...». «Sé cuánto cuesta», interrumpió Ellie. «¿Cómo?», preguntó Julia. «Ellie, sé cuánto ganan los neurocirujanos, y ni siquiera tú puedes permitirte unos cuantos millones por un tratamiento experimental». Ellie apretó la mano de su hermana. «Resolveré este problema. Solo tienes que confiar en mí». «¿Pero cómo? ¿Cómo puedo cumplir esta promesa?», pensó Ellie, dándose cuenta de que sin el dinero de Sebastian sería casi imposible reunir la cantidad necesaria. Volver a casa era la decisión más difícil de su vida. La parte racional de Ellie decía que pasara la noche en un hotel, para que ambos tuvieran tiempo de calmarse, pero conocía a Sebastian. Él lo habría considerado el acto de traición definitivo. Cuando entró en la casa, estaba sumida en la oscuridad. Solo la tenue luz del estudio de Sebastian brillaba a través de la rendija bajo la puerta. Ellie caminó en silencio por el pasillo, con la esperanza de llegar al dormitorio sin ser vista. «Has vuelto», dijo Sebastian, de pie en el umbral de la puerta. Su voz sonaba casi normal, como si no hubiera pasado nada. Ellie se tensó, pero se obligó a mirarle a los ojos. «Tenemos que hablar de lo que ha pasado». Sebastian asintió y se hizo a un lado, dejándola entrar en el estudio. La habitación estaba llena de libros de física, fórmulas matemáticas en pizarras y artículos científicos impresos. En el centro estaba el enorme escritorio de roble, atestado de papeles, donde Sebastian pasaba la mayor parte de las tardes. «Lo siento», dijo al cerrar la puerta. «No tenía derecho a hacer eso. Es imperdonable». Ellie se quedó inmóvil. «Me pegaste, Seb», dijo ella, incapaz de ocultar el temblor de su voz. «En todos los años que llevamos casados nunca pensé que harías algo así». Sebastian la miró con una mezcla de sincero remordimiento y contrición. «No sé qué me pasó. El estrés del premio, tu ausencia constante y ahora la situación con Julia», sacudió la cabeza. «Pero eso no es excusa. Es culpa mía, y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para que me perdones». Ellie sintió que algo en su interior temblaba. Este repentino cambio de humor, esta resignación fingida.
Este no era el Sebastián que ella conocía. ¿Incluyendo la ayuda de Julia?, preguntó con cautela. Una sombra parpadeó en el rostro de Sebastián, pero desapareció rápidamente. Por supuesto, respondió. Si es tan importante para ti, me ocuparé de su tratamiento. Demasiado fácil, pensó Eli. Algo no va bien. ¿En serio?, preguntó. Hace unas horas te negabas en redondo y ahora has cambiado de opinión. Sebastián se dirigió a su escritorio y se sentó, haciéndole un gesto para que se sentara frente a él. He reconsiderado mi postura, dijo con calma. Tu hermana es importante para ti, así que ella es importante para mí. Pero hizo una pausa. Tengo una condición. Eso es, pensó Eli. ¿De qué se trata?, preguntó, tratando de mantener el tono uniforme. El vídeo que hiciste, dijo Sebastián. Eli sabía que lo mencionaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. Es lo único que tengo para protegerme, Seb. ¿Protegerme?, fingió sorpresa. ¿De mí? ¿De tu marido? Los dos sabemos que eso fue algo único, que nunca se repetirá. Sebastián dio un paso adelante, sus ojos adoptaron esa mirada intensa que siempre la había fascinado. Piénsalo, Eli. Si este vídeo cae en malas manos, mi carrera quedará arruinada. El premio Bloomfield, las becas, el reconocimiento, todo por lo que he trabajado toda mi vida desaparecerá. ¿Y por qué? ¿Por un momento de debilidad? Solo piensa en sí mismo, se dio cuenta Eli. Incluso ahora, después de lo que ha hecho. Me pegaste, Seb, repitió ella. Eso no es un momento de debilidad. Si soy un monstruo, ¿por qué no has ido directamente a la policía? La pregunta la golpeó más fuerte que su mano. ¿Por qué había vuelto? ¿Por miedo? ¿Por costumbre? O tal vez porque, incluso después de todo esto, una parte de ella seguía amando a ese hombre. He vuelto porque creo que podemos arreglar las cosas, respondió finalmente, pero hará falta algo más que promesas. Sebastián suspiró y abrió el cajón de su escritorio. Sacó el talonario y empezó a extender un cheque. Toma, dijo, entregándole el papel. Con esto bastará para empezar el tratamiento de Julia. Eli miró la cantidad y sintió que el corazón le daba un vuelco. $2 millones. ¿Por qué tan generoso de repente?, preguntó, incapaz de ocultar su desconfianza. Porque quiero que seas feliz, respondió Sebastián con una sonrisa que antes le había acelerado el corazón. Eli cogió el cheque, pero sintió que algo iba mal. Era demasiado fácil, demasiado repentino. Gracias, dijo, sin saber qué más decir. Él cruzó la mesa y le cogió la mano con suavidad. Lo superaremos juntos, Eli, como hemos hecho con todo lo demás. Algo en su voz, en su mirada, la hizo estremecerse por dentro, pero forzó una sonrisa y asintió. Necesito ese cheque, se recordó a sí misma, por el bien de Julia. Los días siguientes transcurrieron en una tensa tregua. Sebastián se mostró atento y cariñoso, como si intentara compensar la noche anterior. Le llevaba el desayuno a la cama, se interesaba por su trabajo e incluso visitó a Julia en el hospital varias veces. Pero Eli no podía evitar la sensación de que algo iba mal. En cada gesto, en cada mirada de él, ella buscaba señales del Sebastián que le había levantado la mano. Y a veces, cuando él creía que ella no miraba, veía una sombra oscura pasar por su rostro. Ingresó el dinero en la cuenta del hospital y comenzó el tratamiento de Julia. Los primeros resultados fueron alentadores. El estado de su hermana se había estabilizado, aunque seguía siendo grave. Una tarde, cuando Sebastián se retrasó en el laboratorio, Eli llamó al doctor Hobbs, el especialista que había estado trabajando en el caso de Julia. Los resultados son alentadores, pero necesitamos más tiempo, dijo el médico. Este trastorno autoinmune no se conoce bien, pero estudios recientes muestran avances en la comprensión de su mecanismo. ¿Qué estudios?, preguntó Eli, curiosa. Como médico,
Intentaba estar al día de todos los avances médicos, especialmente los que afectaban a su hermana. Hay varios grupos trabajando en ello, respondió la doctora Hobbs, pero la investigación más prometedora se está llevando a cabo en el Instituto de Biofísica Cuántica. Están desarrollando un enfoque completamente nuevo que utiliza los principios del entrelazamiento cuántico para atacar a las células inmunitarias. El director del proyecto, no recuerdo su apellido, pero este año ha sido nominado para el premio Bloomfield. ¿Clark?, preguntó en voz baja. ¿Sebastian Clark? Sí, eso es, respondió el médico con brío. ¿Conoce su trabajo? Ellie casi deja caer el teléfono. Es mi marido, respondió mecánicamente. Hubo una incómoda pausa al otro lado de la línea. Ah, dijo por fin el doctor Hobbs. Entonces, probablemente sepa que sus investigaciones podrían revolucionar el tratamiento de enfermedades como la de su hermana. De hecho, si su teoría resulta ser correcta, dentro de unos años podríamos curar por completo este trastorno, no solo mantenerlo bajo control. Tras la llamada, Ellie se quedó quieta, intentando procesar lo que había oído. Sebastian está llevando a cabo una investigación que podría salvar a Julia y nunca lo ha mencionado. El pensamiento parecía increíble, pero al mismo tiempo explicaba muchas cosas. Su absoluta reticencia a hablar del estado de Julia, su irritación cuando Ellie insistió en ayudarle, su repentino cambio de opinión después de que ella grabara el vídeo. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo ocultó? La respuesta llegó cuando analizó la situación como científica, no como esposa. Patentes, derechos de investigación, millones de dólares que se pueden ganar siendo el primero en patentar un nuevo tratamiento. No quería que lo supiera, se dio cuenta Ellie. Temía que insistiera en aplicar su investigación a Julia antes de poder patentar el método. A Ellie se le revolvía el estómago al pensar que Sebastian pudiera haber estado motivado por un beneficio económico cuando se trataba de la vida de su hermana. Pero tenía que comprobarlo por sí misma. Al día siguiente, cuando Sebastian se fue a una reunión con sus colegas, Ellie hizo algo que nunca había hecho antes. Entró en el despacho de su casa con la intención de registrarlo. Se sentía como una traidora revisando sus papeles, pero la idea de que pudiera estar ocultando una posible cura para Julia la atormentaba. La mayoría de los papeles del escritorio contenían complejas fórmulas y diagramas que, a pesar de su formación médica, no podía comprender del todo. Pero entre los papeles encontró una carpeta delgada etiquetada como Proyecto Tesla y marcada como Confidencial. Con el corazón palpitante, Ellie abrió la carpeta. El primer documento era la portada de un proyecto de investigación. Aplicación del entrelazamiento cuántico en inmunoterapia, un nuevo enfoque para el tratamiento de trastornos autoinmunes. Seguían decenas de páginas con descripciones de experimentos, resultados de pruebas y conclusiones. Ellie no era física, pero como médico que era, podía entender la parte médica. Y lo que leyó hizo que se le encogiera el corazón. Sebastian no se limitaba a explorar una posibilidad teórica. Ya había realizado experimentos con modelos animales. Según él, en el 87% de los casos se producía una remisión completa del trastorno autoinmune. Estuvo a punto de crear una cura, se dio cuenta Ellie, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas, una cura que podría haber salvado a Julia. Y me la estaba ocultando. En la última página había una pequeña nota del departamento jurídico del instituto. La solicitud de patente está lista. Los ingresos previstos por la licencia de la tecnología son de 50 millones de dólares en los primeros 5 años. De repente, todo encajaba. Esto no es solo investigación. Es una fuente potencial de enorme riqueza. Y Sebastian no quería correr ningún riesgo utilizando su tecnología no patentada para tratar a Julia, aunque pudiera salvarle la vida. Eligió el dinero antes que la vida de mi hermana.
El pensamiento quemó a Ellie por dentro. La voz de Sebastián la hizo saltar en su asiento. Estaba de pie en la puerta, con el rostro tranquilo, pero sus ojos irradiaban una fría furia. «Llegas pronto a casa», dijo Ellie, intentando ocultar el temblor de su voz. «Obviamente», contestó él acercándose lentamente a la mesa. «No respondas a una pregunta con otra pregunta, Ellie. Estás revisando mis papeles personales. ¿Por qué?» Ellie sintió que su miedo daba paso a la ira. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, cogiendo la carpeta. «Estás desarrollando una cura para la enfermedad de Julia y ni siquiera lo has mencionado. Es una investigación, no una cura», dijo con calma, «y es confidencial». «¿Incluso para tu mujer?», preguntó Ellie. Sebastián suspiró y dejó la carpeta. «No sabes de lo que estás hablando», dijo, como si estuviera explicando algo a un niño. «Se trata de un avance potencial que podría cambiar la forma en que tratamos docenas de enfermedades autoinmunes, pero para ello debemos seguir el protocolo: ensayos clínicos, patentes, aprobación reglamentaria. Y mientras sigues el protocolo, Julia podría morir», gritó Ellie. «Un caso no vale el riesgo de todo el proyecto», replicó Sebastián. «Si aplicamos la tecnología antes de tiempo y algo sale mal, todos los futuros pacientes que podríamos salvar se quedarán sin esperanza». Ellie miró al hombre que tenía delante y no lo reconoció. «No se trata de otros pacientes», dijo en voz baja. «Se trata de dinero, de 30 a 50 millones, para ser exactos». El rostro de Sebastián se endureció. «¿Y qué tiene eso de malo?», preguntó. «Llevo 5 años trabajando en este estudio. Me merezco una recompensa». «Y Julia se merece vivir», replicó Ellie. «Podrías utilizar tu tecnología como tratamiento compasivo, fuera de los libros. Los médicos lo hacen todo el tiempo en casos desesperados». Sebastián negó con la cabeza. «Siento decírtelo, pero no entiendes cómo funciona la ciencia. No es una inspiración artística ni una intuición médica. Entonces, ¿por qué me diste el dinero para tratarla?», preguntó Ellie. «Si sabías que no funcionaría». «La estabilizará», respondió Sebastián. «Le dará tiempo suficiente hasta que mi tecnología haya superado todas las fases necesarias. Entonces, la utilizaremos oficialmente y Julia recibirá el mejor tratamiento posible». Ellie sintió un escalofrío en el corazón. «¿Y si no vive para ver ese momento?». Sebastián no contestó, y esa era la única respuesta que ella necesitaba. «Está calculando las probabilidades», se dio cuenta Ellie, sopesando la vida de Julia frente a su carrera y su dinero. «No voy a dejarla morir», dijo Ellie con voz firme, «aunque eso signifique ir en tu contra». Los ojos de Sebastián se entrecerraron. «¿Qué quieres decir?». «Voy a enseñarles este vídeo a tus padres», replicó Ellie, sacando su teléfono, «y luego les hablaré de tu investigación y de cómo te niegas a utilizarla para salvar a mi hermana. A ver qué piensan de su brillante hijo después de eso». Algo oscuro brilló en los ojos de Sebastián, algo que le recordó el momento antes de que la golpeara. «No lo harás», dijo en voz baja. «No arruinarás mi carrera». «Haría cualquier cosa por salvar a mi hermana», replicó Ellie. «Igual que tú, harías cualquier cosa por proteger tu patente». Estaban frente a frente, separados no solo por el espacio físico, sino también por un abismo de valores fundamentales. «¿Cómo pude equivocarme tanto con él?», pensó Ellie. «¿Cómo pude amar a un hombre que vería morir a mi hermana por dinero?». «No sabes lo que haces», dijo Sebastián, con voz peligrosamente suave. «No intentes convencerme de que me estoy volviendo loca», replicó Ellie, reconociendo la táctica familiar. «Veo las cosas más claras que nunca». Sebastián dio un paso hacia ella. «Piensa en lo que dices, Ellie. ¿Estás dispuesta a destruir a tu marido, tu matrimonio, tu vida por un intento desesperado que probablemente ni siquiera funcione? Mejor intentarlo y fracasar que dejarla morir sabiendo que podría haber hecho algo», respondió Ellie. «Siento que hayamos llegado a esto», dijo él.
¿De verdad creía que podríamos arreglar las cosas? Algo en su tono hizo que Ellie se estremeciera. Sebastián sonrió, no la cálida sonrisa que ella había amado una vez, sino una mueca fría y depredadora. Crees que tienes ventaja por ese vídeo, pero te equivocas, dijo. Alguien con tu estado emocional, tu historia. ¿Mi historia?, preguntó Ellie, sintiendo que se le aceleraba el pulso. Oh, he hablado con algunos de tus colegas, respondió Sebastián, sonando tan despreocupado como si estuviera hablando del tiempo. Y están muy preocupados por tu carga de trabajo, tus niveles de estrés. Algunos incluso han notado un cambio en tu comportamiento. Olvidos, irritabilidad, paranoia. ¿Intentas hacerme parecer loca?, preguntó ella, sin dar crédito a lo que oía. Sebastián se encogió de hombros con fingida inocencia. Solo expongo los hechos. Un neurocirujano con un historial de crisis nerviosas durante la formación, con padres muertos, una hermana enferma, excesivo estrés en el trabajo. Añade a eso paranoia y acusaciones de violencia contra su marido, sin más pruebas que un vídeo sospechoso que podría haberse tomado en cualquier contexto. Hizo una pausa. Trágico, pero no infrecuente en la comunidad médica. Nadie se lo creerá, susurró Ellie, pero podía oír la incertidumbre en su propia voz. ¿En serio? Sebastián la miró casi con lástima. ¿Crees que la gente creerá que yo, un nominado al premio Bloomfield conocido por mi trabajo en favor de la medicina, pegaría a mi mujer? ¿O preferirían creer que una esposa con un historial de inestabilidad emocional se quebró bajo presión? Ya he hablado con el psiquiatra del hospital, continuó Sebastián, y está muy preocupado por tu estado. De hecho, cree que necesitas ayuda profesional, quizá incluso un tiempo en un centro de cuidados especializados. Ellie sintió que el pánico se apoderaba de su mente. Había pensado en todo. Con su autoridad, sus contactos y su reputación, Sebastián podría convencer a los demás de que estaba perdiendo la cabeza. Pero entonces recordó. El vídeo, la prueba. ¿Qué pasa con la grabación?, preguntó ella mostrando su teléfono. Esto no es paranoia, es real. En el vídeo se te ve volando hacia mi brazo durante la discusión, respondió Sebastián con calma, o tal vez cómo me defendí de tu ataque. Todo depende de la interpretación. ¿Y quién crees que tiene la interpretación más convincente? Ellie sintió que se le helaba el corazón al darse cuenta de hasta qué punto estaba metida en un lío. Sebastián no solo la estaba controlando, sino que había creado toda una realidad a su alrededor, una realidad de la que ahora era casi imposible escapar. No ganarás, dijo en voz baja pero con firmeza. No dejaré que arruines mi vida y dejes morir a Julia. La sonrisa de Sebastián se ensanchó, pero sus ojos permanecieron fríos. No tienes elección, amor mío, dijo. O sigues mis reglas o lo pierdes todo. En ese momento, Ellie se dio cuenta de que se enfrentaba a algo más que a un hombre controlador. Se enfrentaba a un manipulador calculador, un hombre dispuesto a destruir a cualquiera en su camino hacia el éxito. «Eres un monstruo», susurró ella, plenamente consciente por primera vez de con quién se había casado. «No, Ellie», replicó Sebastián, con voz casi dulce. «Solo soy un hombre que sabe lo que quiere y está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Igual que tú harías cualquier cosa por tu hermana. ¿Eso te convierte en un monstruo?» Ellie estuvo a punto de correr hacia la puerta, pero se obligó a mantener la calma. No podía mostrar su miedo. «Necesito tiempo para pensar», dijo, tratando de que no le temblara la voz. «Por supuesto», contestó Sebastián, amable, como si estuvieran hablando de planes para el fin de semana. «Pero recuerda que tu hermana no puede esperar». Cuando Ellie salió del despacho, le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. Podía sentir cómo las paredes de la casa, antes tan acogedoras, se cerraban a su alrededor, convirtiéndose en una prisión. Pero no estaba indefensa. Esta vez no.
Con un movimiento rápido, abrió su correo electrónico y reenvió una copia del vídeo a su correo del trabajo y al de Julia. A continuación, creó un nuevo documento y comenzó a escribir todo lo que había aprendido sobre la investigación de Sebastian. Puede que intente destruirme, pensó Ellie, con los dedos volando sobre el teclado, pero no sabe hasta dónde estoy dispuesta a llegar para proteger a los que quiero. Había una guerra por delante y no había hecho más que empezar, y Eleanor Clark no iba a perder. A la mañana siguiente, Ellie se despertó con un plan claro. Durmió en el dormitorio de invitados con la puerta cerrada, no porque temiera la violencia física de Sebastian, aunque era una posibilidad, sino porque necesitaba espacio para pensar. Casi hasta el amanecer, se pasó por la cabeza todas las opciones posibles. El sistema legal podría no ayudar. Sebastian tenía razón sobre su reputación en contra de su palabra. Las autoridades del hospital también eran un aliado dudoso, dado que Sebastian ya había sembrado la semilla de la duda sobre su salud mental. La única opción que quedaba eran los padres de Sebastian. Robert y Martha Clark eran unos conocidos filántropos cuya organización benéfica, la Fundación Clark, financiaba investigaciones médicas y educativas en todo el mundo. Siempre fueron amables con Ellie, aunque Sebastian rara vez le permitía pasar tiempo a solas con ellos. Es un riesgo, pensó Ellie mientras se vestía con un conservador traje azul marino, pero ¿qué otra opción tengo? Julia se está muriendo y él está jugando sus juegos por dinero. Sentada frente al espejo, se obligó a mirarse la mejilla. El moratón se había vuelto morado y amarillo y la base de maquillaje ya no podía ocultarlo por completo. Ellie decidió no ocultarlo hoy. Que lo vean, pensó, sintiéndose extrañamente decidida. Que vean quién es realmente su hijo ideal. Sabía que Sebastian estaba en una reunión matutina en el instituto, así que tenía unas horas para actuar. «Marta, buenos días», dijo Ellie cuando la madre de Sebastian contestó al teléfono. «Necesito hablar contigo. Es urgente y personal». Algo en su voz debió de delatar la gravedad de la situación, porque Martha contestó de inmediato. «Por supuesto, querida. Ven enseguida. Robert está en casa y estaremos solos». La finca de los Clark era espaciosa, pero no pretenciosa. Un elegante edificio victoriano rodeado de cuidados jardines con especies raras de plantas que eran el pasatiempo de Martha. El aire siempre parecía más limpio aquí y el tiempo parecía ralentizarse. Cuando Ellie llamó a la puerta, Martha la saludó personalmente. Era una mujer alta y elegante, con el pelo gris recogido en un sencillo nudo. Pero su sonrisa desapareció en cuanto vio la cara de Ellie. «Dios mío», susurró Martha tomando la cara de Ellie entre sus manos. «Martha, necesito tu ayuda». Martha la condujo en silencio al salón, donde Robert Clark estaba sentado junto a la chimenea con un libro. Se levantó cuando entraron. Su sonrisa amistosa se desvaneció en cuanto vio el moratón en la cara de Ellie. «¿Qué ha pasado?», preguntó, con voz severa. «Tengo que enseñarte algo», dijo ella, «y contártelo». Durante la hora siguiente, Ellie les contó todo: el aislamiento gradual, el control psicológico, la enfermedad de Julia, la negativa de Sebastian a ayudar y, por último, su investigación y su negativa a utilizarla para salvar vidas. Después de mostrarles el vídeo, la sala se sumió en un pesado silencio. Robert permanecía inmóvil, con un rostro que pasaba gradualmente de la sorpresa al enfado, pero lo que más sorprendió a Ellie fue la reacción de Martha. La mujer mayor no parecía sorprendida, sino más bien profundamente entristecida, como si por fin hubiera ocurrido algo que llevaba años temiendo. «Esigual que su abuelo», susurró Martha, con las manos temblorosas. «¿Su abuelo?», repitió Ellie. El padre de Robert era un monstruo con forma humana, un hombre de negocios brillante, un miembro respetado de la comunidad y un tirano absoluto en casa. Se volvió hacia Robert. «Nunca se lo dijimos a Sebastian. Pensábamos,
Esperábamos que nunca conociera esa parte de la historia familiar. Tiene su mirada, añadió Robert en voz baja, hablando por primera vez desde que vio el vídeo, ese vacío en los ojos. Ellie los miró, sin saber qué decir. Una parte de ella había esperado desconfianza, protección, una conspiración de silencio, pero no esta aceptación, no este dolor de reconocimiento. Deberíamos haberlo visto venir, dijo Robert, endureciéndose la voz. Todas las señales estaban ahí. La arrogancia, la creencia en la exclusividad, la necesidad de controlar, pero hicimos la vista gorda porque era nuestro hijo brillante y dotado. Martha cogió la mano de Ellie. Cariño, ¿por qué no acudiste a nosotros antes? Él me hizo pensar que estaba exagerando, que todo estaba en mi cabeza, que estaba siendo demasiado sensible, demasiado dramática. Luz de gas, dijo Martha, asintiendo con una comprensión que parecía demasiado profunda para ser mera simpatía. Ellie la miró, comprendiendo de repente. «¿Tú? Mi primer marido», dijo Martha en voz baja. «Años de maltrato psicológico antes de que encontrara la fuerza para dejarlo. Robert me salvó, literalmente». Ellie se sintió extrañamente aliviada por esta confesión. No estaba sola. Sebastian me amenaza con arruinar mi carrera si hablo de su investigación. Intenta hacerme parecer mentalmente inestable. Y mi hermana se está muriendo. Robert se levantó. Su alta figura parecía de pronto casi amenazadora. Olvida quién financia la mayor parte de sus investigaciones, dijo con severidad. ¿Quién construyó la mitad de los edificios de ese instituto? Robert, le advirtió Martha con suavidad, no podemos utilizar nuestra influencia para... ¿No podemos?, interrumpió Robert con los ojos brillantes. Llevamos años utilizando nuestra influencia para impulsar su carrera, para financiar sus proyectos, para abrirle puertas. Quizás sea eso lo que le ha convertido en lo que es. Se volvió hacia Ellie. Te ayudaré a acceder a su investigación. Podemos utilizarla para tratar a tu hermana. Pero sus patentes, empezó Ellie. Al diablo con las patentes, gritó Robert. Se trata de la vida de una persona y de hacer a mi hijo responsable de sus actos. Pero Sebastian no se rendirá fácilmente, dijo ella. Hará lo que sea para proteger su reputación. Y nosotros también, replicó Martha con una repentina firmeza en la voz. No eres la primera mujer de esta familia que se enfrenta a un hombre que se cree por encima de las leyes de la humanidad, y no serás la primera en rebelarte contra él. De camino a casa, Ellie recibió un mensaje de Julia. Su estado se estaba deteriorando. Nuevas pruebas mostraban que su cuerpo empezaba a fallar, y la terapia experimental no estaba haciendo frente a la progresiva enfermedad. Se me acaba el tiempo, se dio cuenta Ellie, sintiendo que empezaba a cundir el pánico. No puedo esperar a que Robert utilice su influencia. Sabía que Sebastian solía guardar copias de sus investigaciones más importantes en la caja fuerte de su casa, un escondite pequeño pero seguro detrás de un cuadro de su estudio. Ella nunca había sabido el código, pero quizás no había necesidad de un código. Cuando llegó a casa, Ellie fue directamente a su estudio. Sabía que Sebastian no volvería hasta dentro de unas horas. Sintiendo que el corazón le latía con fuerza, cogió el cuadro de la pared y abrió la caja fuerte. ¿La fecha de nacimiento? ¿Nuestra boda? ¿Su cumpleaños?, pensó mientras miraba la cerradura digital. De repente cayó en la cuenta. Tecleó un número que había visto a menudo en los archivos de Sebastian. La fecha en que recibió su primera beca de investigación. Con un suave clic, la caja fuerte se abrió. Dentro había varias carpetas, memorias USB y un pequeño cuaderno encuadernado en piel. Ellie cogió el cuaderno. Era el diario personal de investigación de Sebastian, donde anotaba sus pensamientos e ideas, demasiado privados incluso para ser notas de laboratorio. Al pasar las páginas, sintió un escalofrío. Las notas de Sebastian no eran simples apuntes científicos.
revelaban la profundidad de su cinismo y codicia. La enfermedad autoinmune de J ofrece una oportunidad ideal para realizar pruebas. Leyó una anotación fechada 6 meses antes. No debe conocer la aplicabilidad potencial. Esto podría crear un conflicto de intereses antes de patentar. J es Julia. Conoce su enfermedad desde hace meses y le oculta deliberadamente una posible cura. Ellie sintió que la ira le subía al pecho. Entonces las entradas se hicieron más explícitas. El pronóstico de J se deteriora. Se está volviendo insistente sobre la financiación del tratamiento. Es irónico que pida dinero para una terapia ineficaz cuando yo tengo la verdadera solución. Pero aún no ha llegado el momento. La solicitud de patente tiene que ser perfecta. Ellie tuvo que parar, sintiendo náuseas. Siguió leyendo y lo que encontró fue aún peor. Me reuní con el Dr. Chen de Bionexus. Están interesados en una licencia exclusiva. La estimación preliminar es de 60 millones para los 2 primeros años y potencialmente más de 200 millones para toda la duración de la patente. Fijar un precio alto para los pacientes está justificado por el potencial de mercado. No solo quiere la patente, se dio cuenta Ellie, quiere maximizar los beneficios haciendo que el tratamiento sea inasequible para la mayoría de los pacientes, incluyendo a Julia. La última entrada era de ayer. Encontró el archivo. Predecible reacción emocional. Necesidad de controlar la narrativa. Ya hablé con el Dr. Wallace sobre su condición. Sospecha una crisis nerviosa relacionada con el estrés. Esto puede proporcionarme un seguro si ella intenta algo, pero necesito más. Quizás sus colegas de neurocirugía puedan aportar más pruebas de inestabilidad. Ellie cerró el diario, sintiendo que le temblaban las manos. Hizo unas cuantas fotos de las páginas más impactantes y luego volvió a guardarlo todo, excepto el pendrive que había decidido llevarse. Fue entonces cuando oyó abrirse la puerta principal. Demasiado pronto, pensó. Se apresuró a cerrar la caja fuerte y a guardar el cuadro, pero antes de que pudiera salir del despacho, la puerta se abrió y Sebastián se plantó allí. «¿Qué haces en mi despacho?», preguntó con calma, pero su voz era amenazadora. «Buscaba nuestro certificado de matrimonio», respondió ella, asombrada de lo firme que sonaba su voz. «Necesito verte para recibir asesoramiento jurídico». «Asesoramiento jurídico», repitió Sebastián, enarcando una ceja. Ellie lo miró directamente a los ojos. «Después de todo lo que ha pasado, ¿te sorprende?». Sebastián entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. «Te di a elegir», dijo acercándose lentamente a ella. «Familia o carrera. Veo que has elegido». «Sí», respondió Ellie. Algo brilló en los ojos de Sebastián, algo frío y calculador. «La verdad es subjetiva, Ellie», dijo, «sobre todo cuando viene de alguien en tu estado emocional». «Hoy he hablado con tus padres», replicó Ellie, viendo cómo palidecía su rostro. «Saben lo de tu investigación, y sobre Julia». Por primera vez en su conflicto, vio cómo la máscara de Sebastián se resquebrajaba, revelando un verdadero shock. «Tú no lo hiciste», susurró. «Sí lo hice», replicó Ellie. «¿Y sabes qué es lo raro? No se sorprendieron, especialmente tu madre». Sebastián se pasó una mano por el pelo. Su imagen perfecta empezaba a desmoronarse ante sus ojos. «No lo entienden», dijo, y Ellie pudo oír la desesperación en su voz. «Esta investigación podría cambiar el mundo. No se trata solo de un paciente, sino de millones de personas». «Se trata de dinero», protestó Ellie. «Y de tu ego. He visto tu diario, Seb. Sé lo de tu trato con Bionexus». Sebastián se quedó helado, luego se volvió lentamente hacia la caja fuerte. Miró el cuadro que colgaba ligeramente torcido y luego a Ellie. «Has rebuscado entre mis cosas», dijo, con voz gélida. «En mi caja fuerte privada». «No cambies de tema», replicó Ellie. «¿Estás dispuesto a dejar morir a mi hermana por un trato empresarial?»
Sebastián se acercó, con los ojos entrecerrados. ¿Tienes idea de lo que cuesta desarrollar nuevos tratamientos? Preguntó. ¿Cuánto tiempo, recursos, trabajo intelectual? ¿Por qué iba a darlo todo a cambio de nada? ¿Por qué ibas a ayudar a un moribundo? ¿A un hombre que es la hermana de tu mujer? Eli negó con la cabeza. Si realmente no lo entiendes, entonces eres un monstruo aún mayor de lo que pensaba. Algo en los ojos de Sebastián cambió, y por un momento Eli temió que fuera a golpearla de nuevo. No lo entiendes, dijo. Tú y tu estúpida hermana, todos vosotros, con vuestras emociones y sentimentalismos. Este mundo pertenece a los que tienen el valor de tomar lo que quieren. Se acercó a su escritorio y pulsó un botón del teléfono. Voy a llamar al doctor Wallace, dijo con calma. Tu estado se está deteriorando claramente. Temo que puedas hacerte daño a ti misma o a los demás. Eli sintió que una frialdad se apoderaba de su corazón. Esto era exactamente lo que temía. Estaba utilizando su influencia para hacerla impotente. No, dijo con firmeza. No harás eso. No después de haber enviado copias de tu diario a 5 personas distintas, entre ellas el director de Scientific American y el presidente del Comité de Ética del Premio Bloomfield. Era un farol, pero Eli lo vio venir. Mientes, dijo él, pero no parecía tan seguro. ¿Quieres probarlo? Preguntó Eli, sintiéndose extrañamente aliviada de enfrentarse por fin a él. Sebastián estudió su rostro tratando de determinar si decía la verdad. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Quiero que utilices tus investigaciones para curar a Julia. Y quiero el divorcio, con mis condiciones. Sebastián la miró durante largo rato, con el rostro convertido en una máscara de frío odio. Si acepto, dijo lentamente, negarás públicamente todas las acusaciones de abuso. Dirás que fue un accidente. Conseguirás la patente, aceptó Eli, pero utilizarás el tratamiento con Julia ahora, sin esperar a que te lo aprueben, y el divorcio será tranquilo y rápido. Lo único que quiero de ti es libertad. Ese fue el momento en que Eli vio quién era realmente Sebastian Clark. No un diamante en bruto, no una víctima de las circunstancias, sino un hombre que estaba dispuesto a cambiar la vida de su hermana por salvar su reputación. De acuerdo, dijo por fin, me encargaré de que tu hermana reciba la terapia por uso compasivo. Pero mantén la boca cerrada sobre todo esto. Mi reputación permanecerá intacta. Eli asintió, aunque por dentro le hervía la ira. Esto no era justicia, era un compromiso. Y, Eli, añadió Sebastián mientras se dirigía hacia la puerta, si alguna vez intentas utilizar lo que sabes contra mí, te destruiré. Tengo contactos en todos los grandes hospitales del país. Nunca volverás a operar. Es una promesa. ¿Sabes lo que es irónico?, preguntó. Realmente te amaba. Eras inteligente, ambicioso, increíble. Pero resultó que el mayor descubrimiento que hiciste fue cómo convertir a la gente en cosas, objetos para ser utilizados. Ella negó con la cabeza. No te tengo miedo, Seb. Eso es todo lo que digo. Y si no cumples tu parte del trato, todo el mundo sabrá quién eres en realidad. 2 días después, Julia fue trasladada a una unidad especial de investigación en el Instituto de Biofísica Cuántica. Sebastián no apareció en persona, pero su equipo empezó a aplicar la terapia experimental bajo el pretexto del uso compasivo. Eli estaba sentada junto a la cama de su hermana, observando cómo goteaba el líquido transparente a través del gotero. Tenía la formación científica necesaria para comprender los principios del tratamiento, pero seguía pareciéndole un milagro que aquel líquido contuviera tecnología capaz de reprogramar el sistema inmunitario de Julia. «Nunca me vas a decir cómo lo has hecho, ¿verdad?», preguntó Julia débilmente, apretando la mano de su hermana. «Descansa y mejórate», respondió ella. «Eso es lo único que importa». Pero Julia siempre fue perspicaz. «El precio fue alto, ¿verdad?», preguntó, estudiando el rostro de su hermana.
Ellie pensó en su vida arruinada, en sus 6 años de matrimonio, en los sueños y las ilusiones que se habían hecho polvo. No más alto de lo necesario, respondió con sinceridad. Ese mismo día, cuando Ellie regresaba del hospital, recibió una llamada de un número desconocido. ¿Doctora Clark?, preguntó una voz de hombre. Soy el doctor Michael Chen. Trabajo con su marido en el instituto. Ellie se tensó. ¿Sí? Necesito verla, dijo la voz. Enseguida. Se trata de la investigación que se está utilizando para tratar a su hermana y mucho más. ¿Por qué me llama?, preguntó Ellie con cautela. Porque lo que está haciendo su marido está mal, respondió el doctor Chen, y porque usted puede ser la única persona que pueda detenerlo. El corazón de Ellie latió más deprisa. Nos vemos dentro de 1 hora en el Blue Note Café de Church Street. Hay suficiente gente como para que sea seguro para los dos. Al colgar, Ellie sintió la adrenalina bombeando en su torrente sanguíneo. Fuera lo que quería la doctora Chen, era un riesgo. Pero después de todo lo que había pasado, no podía ignorar la oportunidad de aprender más. Michael Chen era un joven científico estadounidense de origen asiático con ojos serios detrás de unas gafas de montura fina. A pesar de su juventud, era uno de los principales investigadores del laboratorio de Sebastian, un hecho que Ellie conocía por los artículos de prensa sobre su equipo. Gracias por acceder a reunirse conmigo, dijo en voz baja mientras se sentaban en una mesa en el rincón más alejado. He dudado mucho antes de llamarte. ¿Por qué has decidido hacer esto?, preguntó Ellie sin rodeos. Chen golpeó nerviosamente la mesa con los dedos. Porque lo que está haciendo tu marido viola todas las normas éticas de la ciencia, y porque no puedo seguir siendo cómplice. Sacó de su bolso un pendrive similar al que Ellie había sacado de la caja fuerte de Sebastian. Es una copia de todos los datos de la investigación, explicó, incluidas las partes que el Dr. Clark está ocultando al comité ético y a las agencias de financiación. ¿Qué está ocultando exactamente?, preguntó Ellie, sintiendo que se le aceleraba el corazón. Chen suspiró. Investigar los trastornos autoinmunes es solo una parte del proyecto. El verdadero objetivo es desarrollar formas de manipular el sistema inmunitario a nivel cuántico. Esto tiene muchas aplicaciones, desde el tratamiento del cáncer hasta, hizo una pausa, posibles armas biológicas. ¿Armas biológicas? En teoría, aclaró Chen, la misma tecnología que puede reprogramar el sistema inmunitario para combatir enfermedades puede utilizarse para hacer lo contrario. Y su marido está en dobles negociaciones, no solo con empresas farmacéuticas, sino también con ciertas agencias gubernamentales interesadas en aplicaciones alternativas. Ellie sintió náuseas. Pero lo está utilizando para tratar a mi hermana. Sí, confirmó Chen, porque le tiene entre la espada y la pared. Pero hay algo más. El premio Bloomfield para el que está nominado. El comité solo está evaluando una pequeña parte de su trabajo. Si lo supieran todo, nunca le habrían dado el premio, terminó Ellie, y habría perdido la financiación. Chen asintió. La ceremonia de entrega es dentro de 3 días, durante un importante congreso científico. Si consigues hacer llegar estos datos al comité antes, destruiré la carrera de mi marido, dijo Ellie en voz baja. Detendrás a un hombre dispuesto a vender una tecnología potencialmente peligrosa por dinero y fama, corrigió Chen. Y, si te sirve de algo, salvarás a muchos pacientes que no podrán permitirse el tratamiento al precio que él piensa cobrar. Ellie se quedó mirando la memoria USB durante un buen rato, sopesando sus opciones. Tenía un acuerdo tácito con Sebastian, silencio a cambio del tratamiento de Julia, pero ahora que lo sabía todo, hay algo más, añadió Chen sacando una carpeta. Esta es una copia del informe de invención presentado en la oficina de patentes. Presta atención a los autores. Ellie abrió la carpeta y recorrió el documento con la mirada. No lo entiendo.
La investigación es un trabajo de equipo, explicó Chen. Yo y otros 3 colegas hicimos los descubrimientos fundamentales que hicieron posible esta tecnología. Pero su marido se llevó todo el mérito y todos los posibles derechos de autor. Ellie se dio cuenta de que no solo estaba ante un fraude científico, sino ante un robo sistemático de la propiedad intelectual. ¿Por qué no le plantan cara?, preguntó. El profesor Clark tiene una influencia increíble en nuestro campo. Una llamada suya y ninguno de nosotros volverá a conseguir un trabajo en un instituto de investigación decente. La miró directamente a los ojos. Pero tú eres diferente, eres su mujer, y tienes algo que nosotros no tenemos: pruebas de su vida personal, de su comportamiento fuera del laboratorio. Ellie sabía de lo que hablaba: el vídeo, el hematoma, el maltrato psicológico que había soportado en silencio durante tanto tiempo. No quiero formar parte de un escándalo público, dijo en voz baja. Puede que no tenga que hacerlo, replicó Chen. Si el comité recibe esta información confidencial, puede simplemente retirar la candidatura. Pero tienen que decidir rápido. Una vez que obtenga el premio, será mucho más difícil detenerlo. Ellie cogió el pendrive y la carpeta, sintiendo su peso, no físico, sino moral. Me lo pensaré, dijo. Pero, ¿y Julia?, pensó mientras salía de la cafetería. Si rompo nuestro acuerdo, ¿interrumpirá él su tratamiento? Ni siquiera había llegado a casa cuando Martha Clark llamó. Ellie, cariño, dijo, con la voz llena de ansiedad. ¿Has visto las noticias? ¿Qué noticias?, preguntó Ellie, sintiendo que se le hundía el corazón. Sobre Sebastian. Dio una entrevista al Science Daily sobre su tratamiento revolucionario para trastornos autoinmunes. Él utiliza a su hermana como ejemplo del éxito de su tecnología. A Ellie casi se le cae el teléfono. ¿Qué? Pero si el tratamiento acaba de empezar. Afirma que los primeros resultados son extremadamente positivos, replica Martha, y lo presenta como su iniciativa filantrópica personal para ayudar a la familia. Ellie sintió que la ira crecía en su interior, abrumando incluso su miedo. Estaba utilizando a su hermana como reclamo publicitario antes del premio. Robert está furioso, continuó Martha. Se ha puesto en contacto con el presidente del comité del premio Bloomfield. Están dispuestos a escucharnos si tenemos pruebas de un comportamiento poco ético. Ellie pensó en el pendrive que llevaba en el bolso, en el diario de Sebastian, en el vídeo de sus abusos. Tengo pruebas, dijo con firmeza, y estoy dispuesta a presentarlas. El día de la ceremonia llegó antes de lo que Ellie esperaba. Llevaba varios días sin ver a Sebastian, demasiado ocupado con las entrevistas y los preparativos de su gran noche. El estado de Julia mejoraba, aunque lentamente, pero, contrariamente a lo que afirmaba Sebastian, no se trataba de una recuperación milagrosa, sino de una mejora gradual, típica de las fases iniciales de la inmunoterapia. Ellie se puso un elegante vestido negro y se maquilló cuidadosamente, no por vanidad, sino como una armadura. Sabía que esta noche cambiaría su vida para siempre, y estaba preparada para ello. La ceremonia tuvo lugar en la gran sala del Centro Nacional de Ciencias. Ellie estaba sentada en primera fila, como corresponde a la esposa de un nominado, junto a los padres de Sebastian. Robert estaba tenso, su rostro parecía tallado en piedra. Martha apretaba suavemente la mano de Ellie para apoyarse. Sebastian estaba sentado en el escenario entre los demás nominados, impecable con su esmoquín. Cuando sus miradas se cruzaron, él la saludó con una fría inclinación de cabeza, seguro de su victoria. No lo sabe, pensó Ellie. No sabe que ayer entregué todas las pruebas al comité. La ceremonia comenzó con discursos de bienvenida y una breve reseña de los logros de cada candidato. Cuando llegó el turno de Sebastian, el presentador destacó su reciente avance en el tratamiento de trastornos autoinmunes, que ya está salvando vidas. Ellie apretó los dientes, sabiendo que se refería a Julia,
la mujer a la que estaba dispuesto a dar por muerta por una patente. Por fin llegó el momento de anunciar el ganador. La presidenta del comité, la doctora Elizabeth Ramírez, se acercó al micrófono con un sobre cerrado en la mano. Antes de anunciar al ganador, comenzó, y algo en su tono hizo que la sala enmudeciera, el comité desea hacer un anuncio importante. Ellie sintió que el corazón se le aceleraba. Era el momento de la verdad. Recientemente hemos tenido conocimiento de ciertos hechos relacionados con uno de nuestros candidatos, continuó la doctora Ramírez, y tras considerarlos detenidamente, el comité ha tomado la decisión sin precedentes de retirar la candidatura del doctor Sebastian Clark. Hubo un murmullo en la sala. La investigación presentada por el doctor Clark, explicó Ramírez, parece ser el resultado de un trabajo en equipo cuyo mérito no se ha distribuido adecuadamente. Además, el comité tiene serias dudas éticas sobre algunos aspectos de esta investigación y su posible aplicación. Sebastián se levantó, con la cara enrojecida por la ira. «¡Esto es absurdo!», exclamó. «Mi trabajo es impecable. ¿Quién se atreve?». Sus ojos se encontraron con los de Ellie, y en ese momento ella vio cómo la comprensión y la rabia inundaban su rostro. Había comprendido. «Tú», siseó, señalándola, «tú me has traicionado». Los guardias empezaron a acercarse al escenario, dispuestos a intervenir, pero Ellie se levantó de su asiento. «No, Sebastián», dijo en voz alta, clara en el silencio atónito de la sala. «Traicionaste a tus colegas cuyo trabajo robaste, y me traicionaste a mí cuando me pusiste la mano encima e intentaste hacerme elegir entre tú y la vida de mi hermana. Esta es la doctora Michael Chen», dijo, señalando a un joven científico sentado unas filas más atrás, una de las muchas personas cuyo trabajo hizo posible la investigación revolucionaria que usted intenta atribuirse. Chen se levantó lentamente, seguido de otros investigadores que Ellie no conocía. «Y esta es la verdad sobre el proyecto de tratamiento filantrópico de mi hermana», continuó Ellie, sacando una copia del diario de Sebastián. «Retrasó el uso de un tratamiento que podría salvar vidas en aras de patentar y maximizar los beneficios». Sebastián se abalanzó hacia ella, pero los de seguridad lo interceptaron. Su rostro estaba distorsionado por la rabia, que ya no se ocultaba tras una máscara de civismo. «No eres nada sin mí», gritó. «No llegarás a ninguna parte sin mi nombre». «Salvo vidas con mis propias manos todos los días, Sebastián», replicó ella. «Y tú casi dejas morir a mi hermana por dinero. ¿Quién ha conseguido más?». Los guardias de seguridad escoltaron a Sebastián fuera de la sala, y el doctor Ramírez volvió al micrófono. «A la luz de estos acontecimientos», dijo, «el comité ha decidido posponer el anuncio del ganador hasta que se haya llevado a cabo una investigación completa. Pero quiero agradecer a la doctora Eleanor Clark su valentía y al doctor Michael Chen y a los demás investigadores sus contribuciones a la ciencia, que por fin serán reconocidas. Las consecuencias del escándalo no se hicieron esperar. Las revistas científicas se retractaron de las publicaciones de Sebastián para volver a revisarlas y verificar su autoría. El instituto inició una investigación interna. Bionexus rompió todas las negociaciones sobre derechos exclusivos, pero lo más importante para Ellie es que Julia siguió recibiendo tratamiento. Robert y Martha garantizaron personalmente que la financiación del equipo de investigación, ahora dirigido por Michael Chen, no se interrumpiría a causa del escándalo. Una semana después de la conferencia, Ellie se sentó junto a la cama de Julia, que ya podía sentarse e incluso andar un poco. Sus constantes vitales habían mejorado notablemente y los médicos eran optimistas sobre sus perspectivas de recuperación total. «He leído lo que pasó», dijo Julia en voz baja, sosteniendo un periódico. «Lo hiciste de verdad, Ellie. Le plantaste cara». Ellie sonrió débilmente. No podía dejar que siguiera, no después de todo lo que había descubierto. «¿Y ahora qué?», preguntó Julia.
¿Con el divorcio? ¿Con tu carrera? Eli miró por la ventana al brillante cielo azul. El divorcio está en camino. En cuanto a mi carrera, sonrió más ampliamente. Me han ofrecido un puesto como neurocirujana jefe en mayo, el mismo que rechacé hace unos años. ¿Y vas a aceptarlo?, preguntó Julia con ojos esperanzados. Sí, asintió Eli con seguridad. Un nuevo comienzo para los dos, en una ciudad nueva, lejos de todos estos recuerdos. Julia le apretó la mano. Eres la persona más fuerte que conozco, Eli. Siempre lo has sido. No, dijo ella con dulzura, es que por fin creí en mí misma. Y me di cuenta de que merece la pena luchar en algunas batallas, aunque tengas miedo de perder. Miró a su hermana, la única familia real que le quedaba, y sintió que la larga y oscura nube que se cernía sobre su vida empezaba por fin a disiparse. Había un largo camino por delante, batallas legales, escrutinio público y un proceso de curación del trauma que Sebastián había dejado en su alma. Pero por primera vez en años, Eli sintió verdadera esperanza. Había ganado, no solo a Sebastián, sino también a su propio miedo. Y esta victoria era el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, un capítulo que escribiría a su manera.